El entender la vibración de las máquinas juega un papel importante en la efectividad de todo programa de mantenimiento de predicción, pero para tener éxito debemos enfocar los principios básicos. Esta es la primera parte de 2 programas que presentarán la monitorización de condiciones y sobre cómo esta técnica es aplicada a los equipos rotativos. Después de ver esta presentación usted podrá entender la relación entre frecuencia y vibración, entender la frecuencia natural y la resonancia, identificar la onda sinusoidal, entender la variable de tiempo y frecuencia, y conocer la terminología usada en el análisis de vibraciones. Todos los mecanismos pueden ser considerados como sistemas de masa de resorte o muelle. En este ejemplo, el peso o la masa es el objeto en movimiento y el resorte es lo que resiste la masa a medida que ésta se mueve. Considere al resorte como una fuerza de resistencia. A medida que la masa se mueve, el resorte provee la fuerza para regresarla a su posición original. La vibración es el movimiento que hace que una máquina se aparte de su posición inicial de reposo. Es un movimiento oscilatorio. Esto significa que se mueve en forma vibrante a medida que pasa el tiempo. Consideremos el movimiento de un objeto suspendido. Vamos a asumir que el objeto solamente puede moverse en dirección vertical. Si usted aplica energía hacia arriba, el peso se moverá hacia arriba, causando la compresión del resorte. Si soltamos el objeto, el resorte comprimido y la gravedad harán que el objeto caiga más allá de su posición neutral, hasta una posición baja en la cual el resorte detiene el movimiento. La pesa luego comienza a subir, pasando por la zona neutral hasta llegar a cierta altura, y luego el ciclo se repite. Con máquinas rotativas es posible aplicarle energía a un rodamiento a través de un eje. A medida que el eje gira, este empuja al rodamiento. El rodamiento trata de empujar al eje para que regrese a su posición neutral. Entre mayor sea la desviación o el defecto, como por ejemplo el desbalance, más fuerza será aplicada y mayor será el nivel de vibración. Esto ilustra cómo las vibraciones responden a la energía. Es un proceso de causa y efecto. Es normal que las máquinas vibren, y como regla general, un bajo nivel de vibración indica que la maquinaria está funcionando normalmente. Si la vibración aumenta, es probable que la máquina esté marchando rumbo hacia una falla. Debido a que las vibraciones son causadas por fuerzas, medimos el nivel de vibración para determinar el tamaño de la fuerza que está siendo aplicada. Note que la existencia de un nivel mayor de vibración no siempre indica que hay un problema con la máquina. Por ejemplo, debido a que un pistón en un compresor no puede ser balanceado perfectamente, se espera que produzca cierto nivel de vibración. Debido a que no toda la vibración es destructiva, usted deberá saber cómo identificar y corregir aquellas vibraciones que eventualmente producirán una falla en la maquinaria. Estas vibraciones son los síntomas de fuerzas que pueden causar desgaste, rajaduras en la estructura o ruido. La condición de una máquina y de sus problemas mecánicos pueden ser determinados al medir las características de la vibración. Estas pueden incluir la frecuencia, el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, la alta energía o su fase. La frecuencia de la vibración es la medida del número de ciclos completados u oscilaciones que ocurren en un periodo de tiempo específico. Cuando usted analiza la vibración de una máquina para detectar un problema específico, es esencial que conozca su frecuencia de vibración. Las vibraciones causadas por un componente rotativo son causadas por la combinación de vibraciones libres y forzadas. Las vibraciones libres ocurren naturalmente o por su propia cuenta después de que se ha aplicado una fuerza inicial. Un ejemplo es el golpear un diapasón. Las vibraciones forzadas ocurren a la velocidad de una fuerza reciprocante, como en el caso de un pistón o una situación de desbalance. Usando el ejemplo de un peso suspendido de un resorte, el peso va a oscilar a un nivel dado y luego se va a detener. La velocidad a la cual se mueve verticalmente es su frecuencia natural.
La frecuencia natural es la frecuencia a la cual la máquina o la estructura vibra cuando demuestra vibración libre debido a una fuerza aplicada. Esta es la frecuencia a la cual la máquina prefiere vibrar. Al golpear una campana, esta vibra en su frecuencia natural. Los tonos característicos de una campana dependen de su rigidez, amortiguamiento y de su masa. Estas características definen la frecuencia natural de la campana. Los componentes de una maquinaria también tienen frecuencias naturales. Por ejemplo, cuando un rodamiento en una máquina tiene defectos microscópicos, las balineras que les pasan por encima hacen que timbren en sus frecuencias naturales. En muchos casos estas frecuencias pueden ser detectadas e ilustradas. Recuerde que las fuerzas causan vibración, y únicamente las fuerzas pueden generar vibración. El movimiento es el resultado de esta fuerza. La resonancia ocurre cuando la frecuencia de la fuerza impulsora es idéntica a la frecuencia natural de un componente de la maquinaria. Cuando esto ocurre, el nivel de vibración va a ser muy alto. Considere una máquina montada en una plataforma o cubierta. Si la máquina tiene un motor que opera a la misma frecuencia que la frecuencia natural de la cubierta, esta va a vibrar violentamente. Normalmente la resonancia se aplica a cubiertas, plataformas, bases y aún a tuberías, y significa que no giran.